Bienvenidos a un nuevo reto de cultura general con 50 preguntas con datos interesantes. ¿Cuántas serás capaz de responder? Veámoslo. ¿En qué océano se encuentra el famoso Punto Nemo, el lugar más alejado de masa continental? ¿En el Atlántico, en el Pacífico o en el Índico? En el Océano Pacífico. El único país productor importante del queso Roquefort es Francia. Esta joya azul madura exclusivamente en las cuevas de Roquefort-sur-Soulzon, donde un hongo local, el Penicillium roqueforti, le da su sabor picante y textura cremosa. Su denominación de origen es tan estricta que solo el queso elaborado allí puede llevar el nombre Roquefort. ¿Qué isla fue vendida por menos de $30 a colonos europeos? ¿La isla de Manhattan, isla de Córcega o la isla de Tasmania? La isla de Manhattan. La isla que pasó a manos europeas por un valor simbólico inferior a $30 fue Manhattan. Según los registros de 1626, los colonos neerlandeses la obtuvieron ofreciendo mercancías de escaso valor para ellos, un intercambio que hoy se recuerda como uno de los episodios más desiguales y sorprendentes de la historia colonial. ¿Qué mitológico ser egipcio devoraba los corazones impuros tras el juicio? ¿Anubis, Sobek o Amit? El ser mitológico Amit. El ser encargado de devorar los corazones impuros en la mitología egipcia era Amit, una criatura temible con cabeza de cocodrilo, torso de león y parte trasera de hipopótamo. En el juicio de Osiris, esperaba junto a la balanza. Si el corazón pesaba más que la pluma de Maat, Amit lo consumía, condenando al alma al olvido eterno. ¿Cuál es la primera constelación registrada formalmente en la historia escrita? ¿La constelación de Leo, la constelación de Tauro o la constelación de Escorpio? La constelación de Tauro. La primera constelación registrada formalmente en la historia escrita es Tauro, documentada por los antiguos sumerios hace más de 5000 años. Su forma, asociada a un toro celestial, aparece en tablillas mesopotámicas que representan las primeras descripciones sistemáticas del cielo, convirtiéndola en la constelación más antigua, identificada con nombre y figuras reconocibles. ¿Qué capital europea se conocía antiguamente como Pressburg? ¿Bratislava, Viena o Budapest? Es Bratislava. La ciudad que antiguamente se conocía como Pressburg es Bratislava. Durante siglos, este nombre, de origen germánico, identificó a la capital de la actual Eslovaquia, una urbe marcada por influencias húngaras, austriacas y eslavas. Su cambio de nombre en el siglo XX reflejó el surgimiento de una identidad nacional propia y el fin de su legado imperial. ¿Qué país es el único productor importante de queso Roquefort, protegido por denominación de origen? ¿Francia, España o Suiza? Es Francia. El único país productor importante del queso Roquefort es Francia. Esta joya azul madura exclusivamente en las cuevas de Roquefort-sur-Soulzon, donde un hongo local, el Penicillium roqueforti, le da su sabor picante y textura cremosa. Su denominación de origen es tan estricta que solo el queso elaborado allí puede llevar el nombre Roquefort. ¿Qué nave interestelar lleva un disco con mensajes de la humanidad en caso de contacto extraterrestre? ¿La Pioneer 10, la Voyager 1 o la Cassini? La Voyager 1. La nave interestelar que lleva un disco con mensajes de la humanidad es la Voyager 1. A bordo viaja el Golden Record, un disco dorado con saludos en 55 idiomas, música de todo el planeta, sonidos de la naturaleza
y hasta instrucciones para encontrar la Tierra. Fue creado como una botella cósmica, destinada a cualquier inteligencia que pudiera descubrirla en las profundidades del espacio. ¿Qué gigante fue derrotado por Heracles lanzándole al mar, donde perdía su fuerza? ¿Tifón, Gerión o Anteo? El gigante Anteo. El gigante, derrotado por Heracles arrojándolo al mar, fue Anteo. En la mitología griega, este coloso obtenía toda su fuerza al tocar la tierra, su madre Gea. Heracles descubrió su secreto, lo levantó en el aire, donde se debilitaba, y finalmente lo lanzó lejos de su fuente de poder, venciéndolo de manera ingeniosa más que brutal. ¿Qué flor ha sido utilizada como símbolo de muerte en muchas culturas, especialmente en el Día de los Muertos en México? ¿La crisantemo, la azucena o la cempasúchil? La cempasúchil. La flor de cempasúchil, también conocida como flor de muerto, ha sido venerada desde la época prehispánica. Su vibrante color, naranja, y su aroma intenso se cree que guían a las almas de los difuntos durante el Día de los Muertos en México, convirtiéndola en un símbolo poderoso de vida, muerte y memoria ancestral. ¿En qué década aparecieron los Beatles en la escena musical mundial? ¿En la década de los 50, en la década de los 60 o en la década de los 70? En la década de los 60. Los Beatles irrumpieron en la escena musical mundial durante la década de 1960, transformando para siempre la música popular. Originarios de Liverpool, Reino Unido, su energía innovadora, melodías pegajosas y experimentación sonora marcaron el inicio de la Beatlemanía y consolidaron su legado como uno de los grupos más influyentes de la historia. Según la Biblia, ¿qué reemplazó a Isaac en el sacrificio en el monte Moría? ¿Un toro, un carnero o un cordero? Un carnero. Según la Biblia, en el relato del monte Moría, Dios detuvo a Abraham antes de sacrificar a su hijo Isaac y proporcionó un cordero como reemplazo para el sacrificio. Este episodio simboliza la obediencia, la fe y la provisión divina, y ha sido interpretado como un precursor del sacrificio de Cristo en la tradición cristiana. ¿Cuál fue el primer animal modificado genéticamente? ¿La mosca de la fruta, la oveja o el ratón? El ratón. El primer animal modificado genéticamente fue un ratón en la década de 1970. Los científicos insertaron genes específicos en su ADN para estudiar cómo ciertas proteínas y enfermedades se desarrollan. Este experimento pionero abrió la puerta a la biotecnología moderna, permitiendo avances en medicina, genética y comprensión de trastornos hereditarios. ¿Cuál es el primer tratado de paz registrado en la historia? ¿El Tratado de Kadesh, el Tratado de París o la Paz de Kargam? El Tratado de Kadesh. El primer tratado de paz conocido en la historia se firmó entre egipcios y hititas tras la batalla de Kadesh, alrededor del año 1259 a.C. Este acuerdo puso fin a décadas de conflictos fronterizos, estableciendo límites territoriales y alianzas diplomáticas. Representa un hito en la historia de la diplomacia y la resolución pacífica de conflictos. ¿Cuál es la moneda vigente más antigua que nunca ha cambiado de nombre desde su creación? ¿El yen, la libra esterlina o el rial? La libra esterlina. La moneda vigente más antigua que nunca ha cambiado de nombre es la libra esterlina de Reino Unido. Introducida en el siglo VIII,
ha sobrevivido más de 1000 años, conservando su nombre original, a pesar de las reformas y cambios en su valor. Representa un símbolo histórico de estabilidad económica y continuidad monetaria. ¿En qué país se encuentra la ciudad habitada más antigua que ha sido ocupada de forma continua? ¿En Siria, en Israel o en Turquía? En Siria. La ciudad habitada más antigua con ocupación continua se encuentra en Siria. Se trata de Damasco. Este asentamiento milenario ha visto civilizaciones desde el tercer milenio antes de Cristo, incluyendo arameos, romanos y árabes, convirtiéndose en un testigo vivo de la historia humana, su cultura y tradiciones milenarias. ¿Cuál es el único planeta del sistema solar cuya rotación es prácticamente perpendicular a su traslación? ¿Venus, Urano o Mercurio? El planeta Urano. El único planeta del sistema solar cuya rotación es casi perpendicular a su traslación alrededor del Sol es Urano. Este planeta gira prácticamente de lado, con un eje inclinado casi 98 grados, lo que provoca estaciones extremas y un comportamiento climático único, diferente a cualquier otro planeta del sistema solar. ¿Cuál es el metal precioso menos abundante en la corteza terrestre? ¿El rodio, el platino o el iridio? El iridio. El iridio es un metal precioso extremadamente raro, perteneciente al grupo del platino, conocido por su densidad y resistencia a la corrosión. Se encuentra en minúsculas cantidades en la corteza terrestre y en meteoritos. Su rareza lo convierte en un recurso valioso para joyería, industria y estudios científicos avanzados. ¿Qué matemático desarrolló el método que permite aproximar raíces cuadradas sin calculadora? ¿Newton, Herón de Alejandría o Fibonacci? Herón de Alejandría. El matemático Herón de Alejandría, en la antigua Grecia, ideó un ingenioso procedimiento para aproximar raíces cuadradas de manera precisa, mucho antes de la invención de calculadoras. Su método, conocido como el método de Herón o método babilónico, utiliza sucesivas aproximaciones que se refinan hasta alcanzar el valor deseado, facilitando cálculos complejos. ¿Cuál es la partícula responsable de otorgar masa a las demás según el modelo estándar? ¿El neutrino, el bosón de Higgs o el bosón Z? El bosón de Higgs. La partícula conocida como bosón de Higgs es fundamental en el modelo estándar de la física de partículas, ya que actúa como el dador de masa para otras partículas elementales. Descubierta en 2012 en el CERN, su existencia confirma cómo las partículas adquieren masa al interactuar con el campo de Higgs, esencial para la estructura del universo. ¿Qué país tiene 3 capitales oficiales distribuidas geográficamente? ¿Sudáfrica, Bolivia o Tanzania? Es Sudáfrica. Sudáfrica es un país único en el mundo por tener 3 capitales oficiales, cada una con funciones específicas: Pretoria como capital administrativa, Bloemfontein como capital judicial y Ciudad del Cabo como capital legislativa. Esta singular distribución refleja la compleja historia política y cultural del país, promoviendo un equilibrio entre sus regiones y poderes del Estado. ¿Cuál es el único satélite natural del Sistema Solar con una atmósfera densa y estable? ¿Europa, Io o Titán? El satélite Titán. Titán, la mayor luna de Saturno, es única en el Sistema Solar, por poseer una atmósfera densa y estable, compuesta principalmente de nitrógeno con trazas de metano. Este manto gaseoso genera fenómenos meteorológicos, como lluvia y lagos de hidrocarburos,
haciendo de Titán un laboratorio natural fascinante para estudiar mundos similares a la Tierra primitiva. ¿Qué país posee la mayor reserva de agua dulce superficial del planeta? ¿Canadá, Brasil o Rusia? Es Brasil. Brasil es el país que alberga la mayor reserva de agua dulce superficial del mundo, principalmente gracias a la cuenca del río Amazonas. Sus ríos, lagos y humedales constituyen un recurso vital no solo para la biodiversidad local, sino también para el equilibrio climático global y el suministro de agua para millones de personas. ¿Cuál era la moneda de oro utilizada en el Imperio Bizantino? ¿El sólido, el dinar o el florín? El sólido. Finlandia es conocida como la Tierra de los 1000 lagos, aunque en realidad cuenta con más de 187.000 lagos repartidos por su territorio. Esta abundancia acuática define su paisaje, influye en su clima y cultura y convierte al país en un paraíso natural para actividades como la pesca, la navegación y el turismo ecológico. ¿Qué capital europea cambió oficialmente su nombre a Nur-Sultán en 2019 y lo revirtió en 2022? ¿Tiflis, Minsk o Astana? La ciudad de Astana. La moneda de oro utilizada en el Imperio Bizantino se llamaba solidus. Introducida por Constantino I en el siglo IV, el solidus se convirtió en un estándar económico de estabilidad durante siglos, facilitando el comercio en todo el Mediterráneo y dejando una huella duradera en la historia monetaria de Europa y Asia Menor. ¿Qué país es conocido como la Tierra de los 1000 lagos? ¿Noruega, Suecia o Finlandia? Es Finlandia. La capital europea que experimentó un cambio de nombre reciente es Astana, en Kazajistán. En 2019 pasó a llamarse Nur-Sultán, en honor al primer presidente Nursultán Nazarbayev, pero en 2022 volvió a su denominación original, Astana, reflejando un curioso capítulo de la historia urbana y política de Asia Central.